¿qué tal? Buenas tardes, estimados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe. En este día viernes vamos a seguir con la meditación de la palabra del Señor con esta nueva serie de sermones que lleva como título Respuestas a los problemas de la iglesia en la carta de Primera de Corintios, y el día de hoy vamos a reflexionar en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, con un tema que se titula ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y de poder meditar a través de ella. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros al poder hacernos entender, Señor, tu voluntad, y tu pueblo también a través de estos medios pueda entender cuál es el propósito que tú tienes para con ellos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, antes de empezar, quisiera que me acompañaran a poder ver este pequeño video y después meditaremos en la palabra del Señor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a ¿Qué dice la gente? Y el día de hoy le vamos a preguntar a las personas ¿qué piensan sobre Jesús? ¿Qué piensas sobre Jesús? Jesús, bueno, el Mesías, El Mesías. ¿Tú crees que es el Mesías? es lo que dice la Biblia. ¿Pero tú lo creéis? Porque es muy diferente que lo diga la Biblia que Sí, el Mesías. ¿Tú qué piensas sobre Jesús? No, la verdad, yo no. Mira, yo creo que de por sí fue un hombre que hizo un bien a la humanidad. Pero hoy en día hay también hartas personas que hacen un bien a la humanidad y no son vistas. Él vino a sanar gente, pero no se sabe si fue verdad o no. Pero según lo que dice la Biblia, vino a sanar gente, y hay gente, los médicos, los doctores, que también lo hacen y no tienen ese renombramiento como lo tiene Jesús. Que fue un profeta que vino y dio su vida por nosotros. ¿Y tú creías en él? Sí, sí. ¿Usted qué piensa de Jesús? Bueno, justamente el pensamiento, Hace una palabra así que... ¿qué le puedo decir? Cada vez que yo salgo a mi trabajo, a cualquier sitio de mi casa o a la hora de dormir, le agradezco a Él porque yo sé que Él es el único que puede ver por nosotros. En pocas palabras, ¿usted cree que Jesús es el Mesías? Exacto, así es. ¿Usted qué piensa sobre Jesús? Que viene pronto. ¿Está pronto? Sí, viene muy pronto, muy pronto. Así es, sí, viene muy pronto. No sé, no, como te digo, soy creyente de un Dios, pero no creo en la Biblia, entonces no sé si Jesús habrá existido realmente. No, en un Dios sí creo, pero no. ¿Tú qué piensas sobre Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, El Mesías. el Mesías, nada más. ¿Usted creen que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías? Mira, bueno, hay siempre que, para la fe siempre hay que apoyarse en algo, ¿cierto? Yo no te puedo, sería afirmar afirmar si es que es así o no. Pero la fe me dice que sí es así. Como podemos observar en el video anterior, amados hermanos, existen muchas formas de pensar acerca de Jesucristo. Cada una de las personas tiene una cosmovisión distinta, tiene una forma diferente de ver a Jesucristo, mientras que para uno puede significar una persona importante al grado de llamarle el Señor de nuestras vidas. Otros pueden incluso odiar a Jesucristo.
Pero también está otro grupo de personas, aquellos que enseñan precisamente este texto bíblico, que son aquellos que sabiendo y conociendo a Jesucristo, prefieren tenerlo como alguien superficial o como algo que no es de importancia. Aquellos que en el video dijeron que son religiosos o que creen en un Dios, pero que dudan en lo que en realidad es la persona de Jesucristo, son también aquellos hermanos que viven dentro de la iglesia de Cristo y que toman a la ligera el ser llamados cristianos. Por ello el apóstol Pablo, hermanos, habla también acerca de ello en la carta, en el versículo número 18 del capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. En primer lugar, el apóstol Pablo comienza, hermanos, describiendo una diferencia notable. ¿Qué significado tiene el Evangelio de Jesucristo? ¿O qué piensan acerca de hablar de Jesucristo? ¿Y qué piensan los que no reconocen a Jesucristo? La respuesta que da es muy sencilla. La palabra de la cruz es locura, es una tontería para aquellos que no quieren saber de Cristo y para aquellos que sabiendo del Señor dudan o simplemente no viven conforme Cristo lo ha pedido. Este grupo en la iglesia de Corinto, hermanos, eran aquellos que aún perteneciendo a la iglesia del Señor dudaban de algo muy importante: el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, es algo que se hace automáticamente un tema de suma importancia, porque no solamente tiene que ver en el Nuevo Testamento, sino es un tema que proviene del Antiguo Testamento como uno de los nombres de Dios, El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Esto era para los hebreos la manifestación del poder de Dios en la creación y el cuidado que Dios mismo hacía de ella. Por lo tanto, hermanos y hermanas, a Dios le correspondía únicamente el verdadero poder o capacidad para ejercer toda autoridad. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que describen bien al término poder, y estas son dinamis, que es utilizado para hablar de la habilidad o de la energía en el creyente según Efesios 3:16, o una acción poderosa de acuerdo a Hechos 2:22, o un espíritu poderoso según Romanos 8:38, y exousia, que significa la autoridad derivada o conferida, garantía o derecho de hacer algo según Mateo 21 del 23 al 27. Y es Jesús el que posee toda la autoridad de parte de Dios. Estas son las palabras que expresan el poder de Dios. En ambos casos o en ambas palabras, hermanos míos, es Jesucristo el que tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Por ello Pablo hace énfasis aquí al decir que aquellos que creen que es una locura o una tontería están perdidos realmente, porque no reconocen lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y esta es apenas, amados hermanos, una sola acción que no reconocen, porque hermanos, porque el mensaje de la cruz o el evangelio no solo comprende el conocimiento y la sabiduría de Dios, es decir, no es únicamente decir yo sé de Jesucristo, yo creo en Jesucristo, y yo sé que Jesús es el Mesías, o yo sé que Cristo es mi Salvador. No, hermanos, también son aquellas descripciones que hacen de Dios un Dios verdadero, un Dios sin igual. Como ejemplo de ello es el poder activo que el Señor hace, como salvarnos de la condenación eterna. Por lo tanto, amados hermanos, lo que Pablo está comunicando en este primer lugar, en este texto bíblico, es que aquellos que piensan que es una locura el evangelio, son aquellos que no reconocen el poder de Dios para hacer todas
todas las cosas según su voluntad y prefieren vivir conforme a la voluntad humana perdida en el pecado. Por eso es que la comparación que el Señor hace del trigo y la cizaña, haciendo alusión a la iglesia del Señor, es correcta, porque no todos los que están en la iglesia reconocen la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Por ello es que surgen problemas dentro de la iglesia, porque Cristo para ellos es algo muy sencillo, muy superficial, que no merece el reconocimiento, y por eso siguen viviendo en la vida vieja, amoldada en este mundo y sus perversiones. Pero también dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz a los que se salvan es poder de Dios. Aquí está, hermanos, la diferencia. Una diferencia que consiste en el reconocimiento del poder de Dios para hacer todas las cosas, incluso en nuestras vidas. El grupo de creyentes que serán salvos son aquellos que sí reconocen el poder de Dios en sus vidas. Un poder que es transformador, un poder como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 1:15, es poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y este Evangelio, estas palabras de Jesucristo, hablar de Cristo, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección, es un poder que transforma no solamente nuestras vidas, sino que cambia también a la vida de las demás personas, que hace ver la vida del error que llevamos, que nos confronta con la cruz de Cristo y nos hace ver la realidad en la que estamos viviendo, una realidad que no es nada agradable porque estamos viviendo en el pecado. Por eso, amados hermanos míos, debemos reconocer y dar evidencia de que Cristo está con nosotros, porque aquellos que dicen, yo soy de Cristo, pero que no viven como Cristo o que no reconocen a Cristo en sus vidas, son peores todavía que aquellos que no han conocido a Cristo. Así que, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, seamos sabios y reconozcamos que nosotros, amados hermanos, dependemos de Dios. Reconozcamos su poder, reconozcamos su autoridad, reconozcamos que sin Él nosotros no somos nada. Por ello los fariseos, cuando Jesús entra al templo y ve que en el templo están haciendo cosas erróneas, cosas malas, y hace este tiradero de ahí de cosas, ¿verdad? Nunca quisieron reconocer su poder. Incluso le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Sin embargo, amados hermanos, ellos sabían quién era Jesús, pero jamás quisieron conocerle de verdad, jamás quisieron reconocerle. Por eso el escritor del Evangelio de Juan no se equivoca cuando expresa que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, vivamos para Dios siempre, y reconozcamos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No podemos seguir viviendo, amados hermanos, en la vida diciendo que somos de Cristo si no actuamos de la forma en que Cristo está pidiendo que actuemos. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hacernos entender tu voluntad. Gracias por hacernos cumplir, Señor, a través de ella, que somos cristianos, que somos llamados hijos tuyos por tu voluntad. Ahora, Padre Celestial, haznos reconocer, Señor, tu poder, tu voluntad, tu autoridad. Gobierna sobre nuestras vidas, Señor, y haz de nosotros mejores personas cada día. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, estimados hermanos, por escuchar esta reflexión. Te invito a que pienses y comentes por acá abajo, ¿verdad?, qué significa Jesucristo para ti, y que reflexiones también qué piensas de Jesús. Que el Señor te bendiga.